entre los Estados Unidos con China, las dos potencias mundiales, en estos casos, en términos comerciales y económicos. Se reunieron, ya se vienen reuniendo, pero lo que anunciaron después de un encuentro que mantuvieron en Suiza con los referentes de cada uno de los países en materia comercial y política, dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer una pausa con esta guerra comercial y al menos por el término de 90 días, es decir, dentro de 3 meses, suspenden ese aumento tan estrepitoso que habían tenido de los aranceles, que no es otra cosa que el costo de la importación de productos para cada uno de los respectivos países, suspenden esos aranceles y lo bajan quizá a niveles muchísimo más lógicos, teniendo en cuenta el intercambio comercial de las dos potencias del mundo que, insisto, uno lo ve como una cuestión que podría estar bastante aislada en el mundo, pero empieza a repercutir en el resto de las economías. Bien. Veamos cómo quedarían con una placa los aranceles que dispusieron por 90 días. Es una pausa de esta guerra comercial. Entienden de que han sido reuniones productivas y en esos términos lo han manifestado. Establecieron, por un lado, que los productos chinos que llegan a los Estados Unidos, es decir, las importaciones en Estados Unidos, van a pagar un 30% de arancel y los productos de Estados Unidos que llegan a China, un 10% de arancel. ¿Por qué Estamos esta hablando diferencia? porque siempre se da, ese era un poco el reclamo que Estados Unidos decía. En cuanto a que si quieren llegar, digamos, a China, tenían que pagar un arancel, en cambio, si es contrario, era el otro. Digamos, lo que decía es, se me está agrandando el déficit, dice Estados Unidos. Donald Trump advertía justamente por el déficit comercial que tiene, es decir, compra al mundo, es el principal comprador, compra en grandes cantidades y dice no hay esa reciprocidad en el resto de los países. ¿De qué manera lo hizo Donald Trump? De una manera muy tajante, lógicamente, que impuso una suba de aranceles a niveles totalmente irrisorios si uno se pone a ver los niveles normales del comercio internacional. Eso tuvo su impacto en su momento cuando dio el anuncio Donald Trump y a partir de ahora también tuvo el efecto y que algunas consecuencias, lógicamente, empiezan a tener en los distintos países. Veamos en este caso cuáles han sido los efectos inmediatos que tuvo este anuncio por parte de Estados Unidos y China. Por un lado, hubo una suba de las bolsas de los mercados internacionales entre un 2 y un 3%, es decir, el mundo lo ve como positivo a este principio de acuerdo entre las dos potencias mundiales. Saben de que pueden normalizarse sobre todo las valuaciones que tienen las empresas, tanto chinas como norteamericanas y de otros países, entendiendo de que son niveles normales de aranceles. Bien. Otro punto, aumentó el petróleo. Recordemos que cuando se había dado el anuncio de Donald Trump de la suba tan fuerte de los aranceles, el petróleo empezó a caer a niveles por debajo incluso de los $60. Ahora subió cercano a un 3% y se fue a $64. Para países como la Argentina, acá empezamos como a establecer alguna vinculación. Sí. Donde tenemos un potencial tan fuerte en vaca muerta, el precio muy bajo del petróleo no le convenía porque no es un incentivo para la producción petrolera. Si estableces un precio del petróleo en términos internacionales mayor, lo ven como un potencial, como un commodity importante que te estimula a producir, a generar ingresos y demás. Otro tema no menor, se produjo una suba del dólar, es decir, se fortaleció 1.1, 1.2%, son números bastante finitos, pero el dólar se consolida, es decir, tratan de despejar las dudas que había en torno a la consistencia del billete dólar, que no deja de ser la moneda más importante a nivel internacional para establecer las transacciones. Y lo otro que se produjo, que va atado también en sintonía, es una caída del oro, el oro que ha sido a lo largo de la historia de la economía un valor de refugio, un metal importante para refugiarse. Cuando hay grandes incertidumbres con la moneda, como había sucedido con el dólar, los grandes inversores buscan los metales como una cuestión para asegurarse, refugiarse en cuanto a sus inversiones. ¿Qué es lo que pasa si se aumenta el dólar en cuanto a su consistencia y las monedas empiezan como a tener cierta estabilidad? ¿Qué es lo que pasa? El efecto contrario, los metales dejan de tener interés y es por eso hace que haya caído en cuanto a su valor cercano a un 3% a la cotización. ¿Cuál de estos efectos que mencionás en esta última placa va a tener una incidencia más directa en nuestro país? Uno podría entender que lo que le sirve a la Argentina es que no haya una volatilidad importante.
sabiendo que está en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde está una necesidad tan fuerte de generar dólares, donde el país necesita bajar el riesgo país para volver a salir a los mercados internacionales. Es decir, los datos del escenario internacional le sirven la tranquilidad a la Argentina. Estos son datos que uno podría entender positivo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad estructural que tiene la Argentina sigue siendo muy sensible a estos cambios tan fuertes que ha tenido el mundo. Por lo tanto, a la Argentina le conviene que las cosas no se disparen. Entendiendo de que la fragilidad que tiene la Argentina, fundamentalmente con la necesidad de dólares para la reserva del Banco Central, para los compromisos de pago de deuda externa, para sostener una política económica donde el dólar todavía está calmo porque está pisado con una política por parte del gobierno nacional, donde no quiere que se dispare porque quiere bajar la inflación. Bueno, en definitiva, este plano internacional un poco más estable, que al menos es un acuerdo por 90 días, le permite o le favorece a la Argentina para que no se le descompagine un poco básicamente cómo va atando cada una de las políticas por parte de la administración de Javier Milei. Vamos a seguir con este y otros temas vinculados a la economía nacional e internacional también. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos.